Es muy particular tu historia, es muy particular la historia del cine en Córdoba, porque vos con De Caravana nos hiciste darnos cuenta que tenemos una industria y que tenemos talento, no solamente detrás de cámara, sino delante de cámara, y que tenemos una historia que contar. Los cordobeses tenemos una historia que debe haber pocas localidades en el mundo con un sentido identitario tan fuerte como el nuestro. ¿Vos lo pudiste ver en De Caravana? Sí, sí. Por suerte hay dentro de esta gran historia de Córdoba hay un montón de historias que valen la pena ser contadas, y creo que nuestra función como artistas es tratar de contar las que más podamos, porque justamente la función que tenemos, ¿no? La de espejar a la sociedad en una pantalla grande y espejar nosotros mismos a nuestra sociedad y no ver tantas historias de países y de culturas extrañas, sino que creo que está bueno que empiece a haber más cine cordobés del que ya se instaló. En Córdoba, por suerte, allá hay una producción regular de películas que no está pasando en otras provincias. Fuera de lo que es Buenos Aires, Córdoba es la única que está produciendo de manera constante. Y me parece que es un derecho que tenemos todos como espectadores a de vez en cuando poder ver nuestras propias historias, ¿no? Como pasó con De Caravana. Ahora nosotros acabamos de estrenar Casa Propia en Bafisi. Casa Propia. Así se llama. El protagonista y co-guionista de la peli es el Gustavo Almada, que es el Laucha de Caravana. Con él escribimos este guión y bueno, nos fue muy bien. Te contaba que la prensa nos dio una bienvenida muy buena. En todos los diarios salió Casa Propia como una mejor película que De Caravana, incluso es lo que dice la prensa. Así que bueno, contentos de que empezó el caminito de la película en los festivales para después estrenarla en Córdoba. Cuando estrenaron De Caravana, me acuerdo que tuvieron muchísima repercusión, no solamente por parte del público, sino la sala también conservándola mucho tiempo. Recuerdo haber ido el Dino a verla y me llamaba la atención porque no me coincidía película independiente de Córdoba con el Dino, digamos, que le apunta a un sector socioeconómico medio alto, digamos. O sea, no coincidían, pero bueno, era un fenómeno que se dio y que ustedes me imagino que lo disfrutaron. Sí, no, por supuesto. Tuvimos también el apoyo de las salas porque el sistema de salas es bastante cruel, porque se van midiendo por semana y es como el rating minuto a minuto. Claro, funciona, y por ahí viene una película americana de Kung Fu Panda o de los Rápidos y Furiosos y Piratas del Caribe y no sé qué, y te levantan tu película. Tuvimos suerte y entre estreno y reestreno estuvimos en cartelera 17 semanas en el 2011. ¿2011 o 2012? 2011. Es una barbaridad, ¿no? Sí, una barbaridad. Tuvimos la suerte de que empezó a trabajar el boca en boca, y las salas que nos hicieron un poquito el aguante hasta que después la película se sostuvo sola. Ojalá que con Casa Propia y con otras películas cordobesas siga pasando lo mismo porque, insisto, creo que está buenísimo que podamos ver nuestras propias historias en la pantalla grande. Te voy a hacer un paneo por la cultura audiovisual en Córdoba, ni siquiera solamente parándonos en el cine, pero uno tiene como el preconcepto o la ilusión de que en Buenos Aires todo funciona mejor. Y me imagino que mucha gente de tu industria, y que tiene muchísimos profesionales, tanto actores como guionistas, como iluminadores, vestuaristas, desean llegar a Buenos Aires porque entienden, por una cuestión de mercadotecnia, que allá hay mucho más gente, mucho más mercado, mucho más recursos y mucha más posibilidad de trabajo. ¿Vos notás eso o estoy equivocado en mi diagnóstico? Sí, yo creo que hay algo real y es que en Buenos Aires sí realmente se produce más, se hacen más cosas, pero en el caso del cine creo que yo era de una generación de directores que se iban a Buenos Aires porque acá no pasaba nada. Me opuse a irme y por suerte se abrió justo en la decisión mía, se abrió la posibilidad de quedarme acá y filmar De Caravana y después otras pelis. Y creo que sí, que por un lado tienta Buenos Aires, pero por otro lado creo que hay una parte nuestra, y en algunas personas un poco más que en otras, de que tenemos un techo provinciano en la cabeza, de que
tenemos que pasar por Buenos Aires para ser convalidados, para ser legitimados. Y creo que mientras tengamos ese techo nosotros mismos no vamos a salir de ahí. Rosario, a mí me parece que el rosarino está en otro escalón puesto con el porteño. Creo que en Córdoba está pasando de que sentimos ya que no, por lo menos en el ámbito en que yo me muevo, que no necesitamos Buenos Aires. Nosotros, nuestras pelis de acá nos invitan a festivales internacionales y no nos hace falta el paso por Buenos Aires. Espero que cada vez nos convenzamos más de eso y porque podemos estar a la par, dialogar en términos, de igual a igual. En términos económicos, ¿encuentran subsidios, encuentran apoyos, encuentra gente de gobierno que apuesta a la cultura? Sí, en el caso del cine tenemos a nivel nacional el Inca, que es exactamente igual para gente de Buenos Aires, como de acá, como de la Patagonia. Todos tenemos derecho a acceder a los fondos del Inca. Pasaba que antes no estábamos tan informados de cómo poder acceder, pero en Córdoba las pelis que se están haciendo son con subsidios del Inca, la mayoría. Y acá en Córdoba salió una ley el año pasado, que es una ley audiovisual, que ni en Buenos Aires existe esa ley, donde se llamó a concurso y ya tendrían que estar dando los resultados, pero es una ley justamente que ha venido a apoyar esta movida genuina de un movimiento cinematográfico y de medios audiovisuales en Córdoba. Digo genuina porque la comparo un poco con la de San Luis, que era más bien un interés de algún sector de Buenos Aires en irse a producir a otro lado. Por eso es que no duró. Acá en Córdoba la comunidad del medio realmente empezamos a producir y bueno, nos asociamos, hicimos nuestra asociación, le llevamos propuestas al gobierno de turno y bueno, finalmente el año pasado se aprobó una ley y ya se largaron concursos, ya sí, como instalando un polo industrial fuerte con todas las reglas. ¿Sí? Esa es la idea y yo creo que está todo dado para que así sea, y lo estamos demostrando. Hace varios años que todos los años se están produciendo productos de muy buena calidad en Córdoba. ¿Cómo llegás de Caravana? ¿Qué te movilizó para decir, me meto en este segmento socioeconómico de nuestra ciudad tan representativo? Una necesidad de contar un par de historias que conocía, que habían sucedido. Verídicas. Verídicas, sí, inspiradas en historias reales, que sentía que era necesario poner a trabajar toda la estructura que significa hacer una película para tratar a esos personajes y a esos temas cuando dos personas se encuentran de clases sociales muy distintas. ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque hay un tiempito de enamoramiento que puede ser muy, muy lindo, muy idílico, pero después cuando la realidad social de cada uno empieza a aparecer, cómo podemos llegar a convivir con eso, ¿no? Y creo que era una historia y un mundo que merecía ser contado. ¿Cómo se arma una película así? Una vez vos, me imagino que debe haber cuadernos, debe haber lapiceras, debe haber borradores, historias que se empiezan a trazar, un personaje en laucha que te lo imaginás y después tenés que poner una cara, una voz y encontrar a esa physique du rôle, hacer un casting, digamos. ¿Pasaste por todos esos estados? Sí. Nosotros, aparte de Caravana y Casa Propia, hemos hecho 3 películas más con otros formatos de producción que no eran con el Inca, que se llaman 3D, Todo el tiempo del mundo y Maturità. Estas 2 pelis las hicimos con un colegio privado, que es la Dante Alighieri, que apostó a la realización de películas con su comunidad del colegio. Y sí, yo en mi lugar, ahora justo estoy empezando a escribir otro guión, elijo el tema por un cosquilleo, lo tengo que sentir como que me entusiasme desde adentro y que crea que está bueno tirarlo a la palestra. Para mí las películas son máquinas el cine es una máquina de crear pensamiento y las películas me gusta que sean eso, que sean no cartas de mensajes ni nada de eso. Me gustan las películas que te invitan a pensar cosas, a reflexionar y bueno, y después todo un proceso de tener una buena idea o darle forma como idea
y empezarla a trabajar después de manera audiovisual, escribir un guión, el casting, todas las etapas son muy importantes. A mí me gustan también que las películas se anclen en esta ciudad, que se vea Córdoba de fondo. Para mí el cine es eso también, a mí me gusta mucho el cine oriental y las historias son universales, historias de amor, de padre, de hijo, de violencia, lo que sea, pero la particularidad que te muestran de la cultura, o sea, la ciudad no solo como infraestructura arquitectónica, sino como costumbre, forma de ser, Y los el humor. Y los problemas que tiene. A mí, esto que estás mencionando me pasó con una serie que me pareció fantástica de Netflix, Merlí. Le escuché hablar de la del profesor, pero no la vi. El profesor de filosofía, que te muestra un Barcelona que uno no conoce cuando va a visitar Barcelona. Claro. Y te muestra la problemática del tipo que vive ahí, con las rentas que suben porque el turismo los invade, con el colegio público y todo lo que pasa dentro de un colegio público, con una legalización de la marihuana que uno la ve que está presente en todos lados pero que nadie lo menciona, con una libertad sexual que hoy no tenemos pero que allá se habla y se puede comentar. Digo, hay una serie de mensajes que van pasando, que vos tuviste la suerte de poder pasarlo de manera muy audaz, y me imagino que en casa propia, por el título, también te debes estar metiendo en lugares incómodos. Contame un poco el argumento, la sinopsis, si se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Por ahí te reproduzco cosas que han dicho las críticas. Hemos tenido muy buena crítica ahora en el Festival de Buenos Aires, por suerte, en todos los medios. Y nos metemos con una historia muy cotidiana. Es un hombre de unos 40 años que la vida lo sorprende viviendo aún con su madre porque es de escasos recursos, es profesor. La vida lo llevó hasta ese punto de no haberse podido independizar y cuando está a punto de lograr su equilibrio económico, la madre se enferma de una enfermedad terminal. Entonces, mucha gente se ha sentido muy identificada desde distintos lugares, desde el vínculo enfermizo con la madre o con la novia con la cual está el personaje de la peli, o la relación con la hermana que no se hace cargo y lo deja solo. Y en la situación económica, ¿viste? De este momento actual, tan límite. Entonces, una historia muy cotidiana y común, pero la tratamos con un dramatismo fuerte, importante. La crítica dicen como que maduramos como equipo de trabajo y yo como director, que una película mucho más madura y seria y profunda que de Caravana. Cuando es la crítica, sí. Cuando es la crítica, dice Rosendo Ruiz está mucho más maduro y volvemos a la persona que nos vincula, digamos, vos lo notás a eso, notás que eso que te dice la crítica realmente es así. Sí, porque bueno, las personas querramos o no, vamos madurando, los que tenemos voluntad de hacerlo. Sí, lo que le echamos ganas y lo que hacemos. Y nos hacemos cargo es como que podemos, me parece a mí que en las épocas que me he hecho cargo de eso, he madurado más rápido de cuando no. Y además creo que como equipo, porque básicamente las cabezas de área somos los mismos, que ya venimos trabajando en varias películas, también hemos madurado como equipo. Entonces, y como mirada cinematográfica, entonces creo que hay como un lenguaje más maduro en cuanto a la temática y en cuanto a la forma de contar la historia. Creo que la película está muy redondita en ese sentido.